Hola, hoy quiero hablar de un tema muy interesante que se llama análisis vectorial. Y quiero comenzar con una pregunta muy simple. ¿En qué se diferencia el análisis vectorial de la geometría diferencial? Es decir, los conceptos básicos del análisis vectorial son los de vector, campo vectorial, función vectorial, diferenciación vectorial, en abstracto, sin aplicarlos a una rama específica de las matemáticas, sino como una rama en particular de las matemáticas que tiene su conjunto de axiomas y definiciones muy aparte de todas las demás. Ya hemos visto que la geometría diferencial tiene dos conceptos básicos, que son el de trayectoria y el de superficie, al menos la geometría diferencial clásica, y en ella aparecen de manera masiva los métodos del análisis vectorial. En particular aparece la notación de Gibbs del análisis vectorial. Todavía en un libro como este que tengo aquí, de geometría diferencial, de libro muy bueno, de Dirk Stroik, todavía nos dice Dirk Stroik en el prefacio, nos dice en el prefacio que él va a utilizar los métodos y la notación de Gibbs en la geometría diferencial, es decir, el producto cruz, el producto punto, ese tipo de cosas. En otros textos se utilizan otras simbologías diversas a las de Gibbs, que son las que hoy día se conocen y que son las que se han vuelto canónicas en los textos de análisis vectorial. Precisamente Gibbs escribió un libro de análisis vectorial, no de geometría diferencial, sino de análisis vectorial, introduciendo e impulsando su propia notación. Una notación es muy importante en matemáticas, facilita los cálculos, permite ver cosas, incluso en ocasiones nos deja ver soluciones. Cuando Cartan introduce su cálculo de formas exteriores, muchas soluciones que parecerían muy difíciles en el viejo estilo, en el cálculo de componentes o en el cálculo de Gibbs, se vuelven inmediatamente fáciles. Hay libros muy importantes de análisis vectorial, muy interesantes. Miren, este es uno de los que a mí me gusta más, cálculo vectorial de Marsden y Tromba. Como ya lo dije, en estos libros lo importante es el concepto de vector. Alrededor de él se construye el de espacio vectorial, el de independencia lineal, el de base vectorial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué se diferencia de la geometría diferencial? Es importante notar las interrelaciones que existen entre estas materias. Si bien no es cosa del análisis vectorial definir de manera precisa lo que es una trayectoria y lo que es una superficie, utiliza estos conceptos de manera continua. De hecho, incluso incluye las integrales sobre superficie, incluye las integrales de línea, los varios tipos de integrales de línea que hay, y sin embargo nunca discute el punto de vista de la geometría diferencial más que como un caso particular. ¿En dónde más se utiliza el análisis vectorial? Nada más para que nos quede claro qué quiere decir que el análisis vectorial se puede ver como una materia aparte de la geometría diferencial. Aquí tengo un libro viejo, no muy bueno, pero es típico de los textos de teoría electromagnética. Esta es la teoría electromagnética de Reitz y Milford. En todos los textos de teoría electromagnética, empezando con el de Heaviside, se da una introducción a los métodos del cálculo vectorial. ¿Por qué? Porque con los métodos del cálculo vectorial se simplifican mucho las ecuaciones de Maxwell y son en esa simbología muchísimo más fáciles de resolver que en el uso de componentes como lo hacía Maxwell en su tratado. Y en estos libros, en este, por ejemplo, te da una introducción al cálculo vectorial, pero no se habla mucho de los conceptos de superficie y de trayectoria. No como se los trata en la geometría diferencial, que es como dos mapeos bicontinuos, etcétera, etcétera. Aquí simplemente se dan por supuestos. Se da por supuesto que quien está leyendo de teoría electromagnética le queda claro lo que es una trayectoria. ¿Y por qué le va a quedar claro? Porque vio un curso de mecánica y en la mecánica se define el concepto de trayectoria con ayuda de las ecuaciones de Newton. Entonces ya tiene más o menos una idea de lo que es una trayectoria. No el concepto formal de la geometría diferencial. En la geometría diferencial es estática, no aparece la variable tiempo. En cambio, en la mecánica sí. Y con esa idea intuitiva se va construyendo todo el esqueleto, toda la estructura de estos tratados. Y vaya que usan geometría diferencial, utilizan mucha geometría diferencial. Y luego en algún momento se vuelve muy importante mostrar, pues,
esa estructura geométrico diferencial que le subyace, cómo entra en relación con la mecánica, cómo entra en relación con el electromagnetismo, cómo entra en relación con todo tipo de materias. Y eso parece ser un gran descubrimiento. Decir de qué modo y manera la geometría diferencial, cuyos conceptos ya están ahí, o acaso no se integra por superficies en el cálculo de las funciones electromagnéticas. ¿Acaso las ecuaciones de Maxwell no se integran sobre superficies? Generalmente se integran sobre superficies muy sencillas. La esfera, el cilindro y los planos. Un cubo, por ejemplo. Cubos, esferas, cilindros, en ocasiones conos, y con ellos utilizan cambios de coordenadas y cambios de la métrica del espacio, de la forma de la métrica. La métrica seguirá siendo euclídea en el caso de las ecuaciones de Maxwell mientras no cambie. Bueno, eso será algo que les platicaré en otra ocasión. Muchísimas gracias.